Buenos días. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, vamos a empezar a trabajar la clase del día de hoy. No sin antes recordarle, buenos días. No sin antes recordarle que hay que trabajar en dos partes. Primero, el rápido recuento, ¿no? El rápido recuento teórico del tema y luego pasamos ya a la resolución de la práctica, ¿sí? Una rápida revisión del tema en la parte teórica y luego pasamos a la resolución de la práctica. Buenos días, Kiara, buenos días, Zafiro, buenos días, Clara, buenos días, Jimena, buenos días, Celeste, buenos días, Ayrton, buenos días, Anthony, y a todos los chicos que están presentes, ¿sí? A ver, vamos entonces con el resumen teórico, breve nada más. Muy bien, chicos. A ver, tenemos en pantalla la primera parte de la independencia, ¿sí? Te repito, tenemos en pantalla la primera parte de la independencia. A ver, el concepto, chicos. ¿Qué cosa es nuestra independencia? Que hace poquito nomás empezamos la conmemoración o la celebración de su famoso bicentenario, ¿no? Hace pocos días que estamos en plena conmemoración del bicentenario. Recuerda que este bicentenario de la independencia se prolonga hasta el año 1824. Porque si bien es cierto, la proclamación se hizo el año 1821, pero recuerda que esa independencia recién fue sellada, recién fue consagrada como tal el año 1824. Pero si pensáramos de manera más objetiva, o sea, si nuestros historiadores en su momento hubiesen pensado de una manera mucho más objetiva, considerarían como bicentenario, ¿sí? Considerarían como bicentenario
estos primeros gritos de libertad que lo dieron ¿quiénes? Los movimientos andinos, despectivamente llamados movimientos indígenas o rebeliones indígenas. Entonces, en ese sentido, nuestro bicentenario ya hubiese sido por lo menos hace unos 40 años antes. Pero recuerda que nuestra historia, ¿sí? Pero recuerda que nuestra historia está escrita bajo un criterio criollo, aburguesado y costeño, ¿sí? Nuestra historia está escrita bajo un criterio criollo, aburguesado y costeño. Esa es la razón por la cual en muchos pasajes de nuestra historia, te repito, ese es el motivo por el cual en muchos pasajes de nuestra historia, hechos acontecidos en la sierra y en menor proporción en la selva, pero que han sido hechos por demás importantes, no se toman en cuenta. No se toman en cuenta. Todo es Lima o la costa, sin que eso signifique, ¿no? Que seamos pues o que tengamos un pensamiento de resentimiento ni cosa parecida. No, simplemente es la verdad. La historia peruana está hecho bajo un criterio criollo, aburguesado, ¿sí? Criollo, aburguesado y costeño. Pero sin embargo, estamos para eso, ¿no? Quienes compartimos un poco de conocimiento para hacerle entender o para comentarle por lo menos cómo debieron ser tratadas las cosas. Mire, y usted no me deja mentir, ¿sí? La guerra contra Chile es un claro ejemplo al respecto. La guerra contra Chile es un claro ejemplo al respecto. ¿Cómo así? Recuerda que en la guerra contra Chile, te repito, recuerda que en la guerra contra Chile, los chilenos en la costa, utilizando un término tan sencillo, recuerda que los chilenos en la costa nos sacaron la reverenda mugre. Pero en la sierra, varios acontecimientos fueron victoria para los peruanos. Y con esto termino este comentario preliminar. De la guerra contra Chile, ¿qué cosas nomás nos hacen celebrar? De la guerra contra Chile, nos hacen celebrar 7 de junio, Tacna, Arica sobre todo, 7 de junio, Arica, batalla que perdimos. Y encima Arica, territorio que también perdimos más tarde. Nos hacen celebrar o recordar el combate de Angamos. Por más sacrificio, heroísmo, arrojo y entrega que tuvo Grau. Pero hay que reconocer que en Angamos perdimos catastróficamente. Pero sin embargo son las fechas emblemáticas. Pues en dicho en otras palabras, nos gusta celebrar derrotas. Nos gusta celebrar derrotas. Pero ¿quién se acuerda, por ejemplo, de la batalla de San Pablo? ¿Quién se acuerda de la batalla de Sangrar? ¿Quién se acuerda de la batalla de Marcavalle, de Concepción? Que fueron victorias para los peruanos. El único detalle está que esas victorias fueron en la sierra, pues. Y como fueron en la sierra, no cuenta. No cuenta. Solo hay que escribir la historia que nos interesa, en este caso, lo que pasó en la costa. Y ahí están los hechos.
O sea, no es una cuestión que yo te esté inventando. Ahí están los hechos. Por ejemplo, el 9 de julio de 1882, 9 de julio de 1882, las tropas de Cáceres obtienen 3 victorias sobre los chilenos y nadie se acuerda de ello. En vez de colocar feriado, ¿no? Aunque es laborable, aunque laborable es el 7 de junio, no laborable es el 8 de octubre. ¿Por qué no incluyen también como feriado el 9 de julio? Que en la Sierra Central a los chilenos en un solo día, Cáceres los derrotó en 3 batallas. En un solo día, Cáceres a los chilenos derrotó en 3 batallas. Nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque Sierra. Entonces, como se dice criollamente, con las pruebas al canto, ahí están. Entonces, algo parecido ocurrió con la independencia. La independencia se empieza a hablar con más insistencia después de lo que habían hecho Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru, quienes inclusive, como el caso de Juan Santos Atahualpa, él pretendía expulsar a los españoles y restaurar el imperio inca. Expulsar a los españoles y restaurar el imperio inca. Por eso que Juan Santos en algún momento se presenta como un salvador. Y si hablamos de retornar o de restaurar el imperio inca, nuestra historia milenaria, pues. Y por ahí va precisamente la pregunta número 2, ¿no? El carácter que tuvo la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Reivindicar lo que antes era nuestro como cultura predominante. Muy bien. Y esa cuestión de Costa y el resto del Perú, no solo Sierra, esa indiferencia de Costa, más aún, esa indiferencia de Lima hacia el resto del Perú, todavía lo mantenemos. Todavía lo mantenemos. Y lo que es más, quiero anticiparte, en los tiempos de la independencia, Lima no quería la independencia. Si es que no lo sabes, hoy te enteras. Lima no quería la independencia. Los comerciantes poderosos, incluidos criollos con mucho poder económico, no querían la independencia. Se rehusaron o se rehuían a sumarse a la independencia. ¿Por qué crees que la independencia se sella en la sierra? ¿Ah? Y ese es otro detalle que también a propósito hay que decirlo, ¿no? Está bien, 28 de julio fue la proclamación, no hay problema, hecho histórico de trascendencia. ¿Y por qué también no se declara feriado no laborable el 9 de diciembre? Si el 9 de diciembre se selló la independencia. ¿Ah? ¿Por qué, igual como es feriado 28 y 29, por qué por lo menos no es feriado también el 9 de diciembre? Si ese día se selló la independencia. Y lo que es más, con la batalla de Ayacucho, no solo se selló la independencia del Perú. Recuerda, con la batalla de Ayacucho no solo quedó sellada la independencia del Perú, también quedó sellada la independencia de los pueblos de Hispanoamérica. Pero te vuelvo a repetir, como Ayacucho es sierra, no, pues no, solo 28 de julio nada más. Entonces, hay evidencias, ¿no? Para reafirmar, ¿sí? Hay hechos que se han dado y que nos permiten reafirmar de que sí, hay un divorcio, ¿no? Hay una separación en la valoración de aquello que pasó en Costa Lima y lo que pasó en el resto del Perú. Ojalá algún día esa brecha se pueda cerrar. Y de aquí a un tiempo, a nuestros hijos o nuestros nietos le digan, ¿sabe qué? La independencia comenzó en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. San Martín lo proclamó, pero solo en Lima. Pero finalmente la independencia se selló en Ayacucho. Por lo menos, si eso les dijera más tarde a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué bien, habríamos avanzado. Porque a mi generación nos enseñaron que la independencia solo era de San Martín para adelante. ¿Te das cuenta? Ojalá, ¿no?
Dicho esto, jovencitos, vamos con el tema. Dice, proceso de lucha inicialmente reformista, que luego se hizo separatista, lo inició el movimiento andino, con sus rebeliones anticoloniales y antifiscales, ¿no? Desde mediados del siglo XVIII, sí, anticoloniales y antifiscales. O sea, rechazo al pago de impuestos. Desde mediados del siglo XVIII, y lo terminó el movimiento criollo con apoyo inglés. Rechazo al pago de impuestos. Lo mismo que pasaba en Norteamérica, acá también pasaba. Pero en la historia solo se habla de Norteamérica. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué, profe? ¿Inglaterra apoyó la independencia? Por supuesto. ¿Por amor al chancho o a los chicharrones? ¿Ah? Por amor a los chicharrones. ¿Por qué razón? Inglaterra ya había perdido colonias en el Norte de América. ¿Cómo suplir esa pérdida de colonias en Norteamérica? Encontrando en la América española nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas. Porque recordemos que para entonces Inglaterra ya desarrollaba la revolución industrial. ¿Y qué cosa necesitaba? Materias primas y mercados. Por eso nos apoya. Por eso en ese momento yo reflexiono y les digo, ¿usted cree, amigo, amiga, usted cree que Inglaterra nos apoyaba para que Lima sea como Londres? ¿Usted cree que Inglaterra nos apoyaba para que Lima sea como Londres? ¿Para que San Marcos sea como la Universidad de Oxford? ¿O para que Pamela sea como la Universidad de Cambridge? No, nos apoyaba por su interés económico. Es el amor al chancho. No es el amor al chancho, es amor a los chicharrones. ¿Ya? Es la verdad, salvo que me esté equivocando, ¿no? Muy bien. Ahora mire, ¿cuáles son las causas o factores de esa independencia a favor, que se dan internamente en Perú? Esas causas o factores a favor de la independencia internamente, ¿cuáles son esos factores internos? La rivalidad que surgió entre criollos, españoles americanos y los peninsulares por ocupar cargos públicos, la cual se acentuó con la aplicación de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas debilitaron la economía virreinal, generando una fuerte crisis económica. Desde el momento en que perdemos la mina de Potosí y pasado más tarde, cuando se declara Puerto Libre y el Callao pierde protagonismo. Crisis económica, ¿por qué? Porque perdimos la mina de Potosí, que pasa a formar parte del virreinato del Río de la Plata, y antes habían declarado libre comercio, perdiendo el Callao carácter de exclusivo. ¿Qué hace entonces la corona? Como ve disminuidos sus ingresos fiscales, le aplica más impuestos a la colonia. Le aplica más impuestos a la colonia. Y varios de esos impuestos más van a perjudicar a los aborígenes mal llamados indios. Y a propósito de eso, mira, a propósito de eso, otra causa, el afán de reivindicación del movimiento andino ante los abusos de los funcionarios coloniales, pero no solo administrativos, también religiosos, como es el caso de la misión de los franciscanos, en que en la selva central cometían también abusos. Así como el corregidor cometía abusos en Cusco, en Puno, ¿sí? Y en otras partes del Perú, en la selva, quienes cometían abusos eran los misioneros franciscanos. El sentimiento de patria que empezaron a manifestar los criollos, que incluía sus ansias de poder. Con tal fin, organizaron la Sociedad Amante del País, que aparece en el año 1792, y su publicación, El Mercurio Peruano. Factores externos: la influencia de la Ilustración, con todos sus ideales, ¿sí?
el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, país que buscaba ampliar su área comercial. La independencia en Norteamérica, que nos dijo que sí era posible romper con una metrópoli española. La Revolución Francesa, con su principal aporte de carácter liberal, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y definitivamente lo que más apresuró, continuar la independencia, pero ya por parte de criollos, la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que comprometió muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la formación de las juntas de gobierno, el estallido de rebeliones aquí en Perú y allá en España, la elaboración de la famosa Constitución Liberal de Cádiz. Muy bien, sigamos avanzando. Recuerda que es un rápido recuento nada más. Las luchas por la independencia lo comenzó el movimiento andino o indígena, protagonizando las rebeliones anticoloniales del siglo XVIII. Te recomiendo un libro, si tienes interés en este temita. Te recomiendo un libro, La Independencia de Virgilio Roel. Yo tengo la edición 88. Han sido reactualizadas nomás las ediciones, pero el contenido sigue siendo el mismo. Virgilio Roel Pineda, en su obra La Independencia, hace referencia a los escritos de esa época, a los documentos de esa época, a los testimonios de esa época, y que dice de que solo antes de la rebelión de Túpac Amaru, habían estallado más de 100 rebeliones contra los españoles. Y varias de ellas incluían ya haber dado muerte a corregidores. Y varias de ellas incluían ya haber dado muerte a corregidores. La rebelión de Túpac Amaru no es la primera que va a matar a un corregidor. No, y antes lo habían hecho otras rebeliones. ¿Sí? Y entre esas, más de 100 rebeliones que se dieron antes de la de Túpac Amaru, se incluye también a las rebeliones en la selva central. Pero otra cosita más. Cuando hablamos de ideólogos de la independencia, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de los precursores de la independencia, normalmente solo se menciona a Juan Pablo Vizcardo Guzmán, a Francisco de Miranda, ¿no? Y así, personajes criollos, muy buenos con sus aportes, no hay que quitarles su mérito. Hicieron bastante con sus aportes ideológicos. Pero chicos, ¿ustedes conocían a Fray Calixto de San José Túpac Inca? Muchos posiblemente no. Les soy franco, muchos posiblemente no. Algunos tal vez sí. Pero tú sabías que Fray Calixto de San José Túpac Inca, nacido en Tarma el año 1710, tú sabías que él era un curita de la orden franciscana que se tomó el tiempo de escribir un documento en el que manifestaba, ¿no?, sus reclamos contra el abuso de los funcionarios, y que viajó a España para entregarle personalmente el documento al rey de España, a Fernando VI, y que el rey nunca le hizo caso, y cuando regresó acá, ordenaron que regrese a España para que sea apresado, y murió dentro de un convento. Ese Fray Calixto, mira lo que dice ahí, el precursor mestizo llamado Fray Calixto de San José Túpac Inca, de la orden franciscana, escribió la obra o el documento, la exclamación reivindicacionista, entregada personalmente al rey Fernando VI en 1750, cuando él viajó a España. Y ese Fray Calixto es considerado el primer precursor reformista del Perú e Hispanoamérica. Terminó su vida enclaustrado en España. Entonces,
el movimiento andino o indígena tiene también su precursor. No solo lo tienen los criollos, tiene también su precursor el movimiento indígena o andino. Ahí está, Fray Calixto. Ahora, simultáneo a lo que hacía Fray Calixto, en la selva central ya se daban rebeliones contra los españoles. Lógico, no contra la administración política, no contra la administración política, pero sí contra el abuso que cometían los franciscanos. Ahí está, mira, ¿eh? La rebelión de los caciques Torote. ¿Ah? La rebelión de los caciques Torote. Y luego viene la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Por si acaso, Fray Calixto era un tipo muy culto, muy bien educado. Juan Santos era un tipo que hablaba varios idiomas y había viajado también por el mundo. Pero ¿quién se recuerda de Juan Santos en este bicentenario? ¿Ah? ¿Quién se acuerda de Juan Santos en este bicentenario? Muy pocos, muy pocos. Y Juan Santos, por si acaso, puso en jaque a la administración colonial porque su rebelión no fue derrotada a lo largo de 14 años. Su rebelión no fue derrotada a lo largo de 14 años. Y Juan Santos se rebela ¿contra qué? Precisamente contra el abuso de los franciscanos también, contra la presencia de españoles y también de los negros, por si acaso. Por eso Juan Santos pretendía expulsar a los españoles y a sus esclavos negros. Y aparte de ello, como en la selva central hacinaron a los habitantes de la zona en las llamadas reducciones, estallaron epidemias, estallaron enfermedades, y todo eso Juan Santos culpaba precisamente a la presencia española. Y el propósito de Juan Santos era restaurar el imperio inca. La rebelión de Juan Santos comprende el gobierno de dos virreyes, el virrey 29 y el virrey 30. La semana pasada te compartí resúmenes de virreyes. Ahí están. ¿Quiénes son Marqués de Vigarcía y quién es el conde Superunda? Juan Santos Atahualpa no improvisó la rebelión. Juan Santos Atahualpa lo planificó muy bien. ¿Sí? Juan Santos, su rebelión, lo planificó muy bien. Por eso, busca el escenario propicio. Busca el escenario propicio. La selva central, pues sí, por la poca presencia político-militar de los españoles en la región, el poco interés que generaba la zona y el tipo de escenario. ¿Por qué? Porque los pueblos en la selva están distantes, muy distantes unos de otros, lo que le permitía hacer una guerra de sorpresa, cosa que no pasó con Túpac Amaru. Pues si acaso, chicos, les reitero, la rebelión de Juan Santos no fue terminada por acción de los españoles en el gobierno, no. La rebelión se extinguió, se dispersó, y más tarde recién se supo de la muerte de Juan Santos. Juan Santos Atahualpa, quien se hacía llamar el Apu Inca. Vamos con la Sierra Sur. ¿Qué pasó en la Sierra Sur? Me decían, ¿qué pasó en la Sierra Sur? Miren, chicos, solo como referencia nada más. Miren, solo como referencia nada más. A ver, mire, mire. 10 años antes de la rebelión de Túpac Amaru en la Sierra Sur, ¿sí? 10 años antes de la rebelión de Túpac Amaru en la Sierra Sur, a partir de Cusco,
Sí, te repito una vez más, 10 años antes, en 1770, los indios de Sica Sica dan muerte al teniente el corregidor y atacan con suma violencia al corregidor. Los indios sacrificados se contaron por centenas. Ah. En el año 1771, los indios de Pacajes, allá en el altiplano, dan muerte al corregidor y persiguen a sus colaboradores inmediatos. Las tropas represoras aplastan con suma crueldad a los amotinados o rebeldes. El año 1773, los indios y mestizos de Santiago de Churco se amotinan en protesta por los exorbitantes precios de las mercaderías dadas en reparto por el corregidor. Como al año siguiente se renuevan las protestas, las fuerzas represoras apresan a los cabecillas visibles de las movilizaciones. El año 1774, el corregidor de Chumbivilcas, de donde precisamente es oriundo el actual premier. ¿Ah? Tú sabes que el actual premier es cusqueño chumbivilcano, ¿sí? Ya. El año 1774. A ver, ¿qué preguntita hay por ahí? A ver, ¿y por qué se le debería considerar un héroe si su rebelión se basó puro convenio para él? Claro, se habla también, obviamente, hay un interés político personal de todos estos personajes, ¿no? Pero vamos digámosle, vamos al esquema en general, ¿no? La repercusión que tuvieron, ¿sí? A ver, en 1774, te estaba hablando, ¿no? En 1774, el corregidor de Chumbivilcas apresa al curaca local por encabezar la protesta general contra los repartimientos abusivos de mercaderías. Los indios reaccionan violentamente, dando muerte al prepotente corregidor. Tropas de línea provocan un baño de sangre en la población chumbivilcana. En 1774, los indios de la Villa de Yata en Huánuco se alzan contra los abusos de que son objeto y proceden a dar muerte al corregidor y a su yerno. La sublevación es aplastada con brutalidad por las tropas de línea. El año 1776, los indios de Urubamba se sublevan contra las autoridades coloniales que logran huir, que logran escapar, para luego volver con refuerzos militares que reprimen la rebelión con brutalidad. Y en 1780, el curaca de Pisac, Bernardo Tamboguaxo Pumayali, preparaba una conspiración contra la administración colonial en esa zona del Cusco. Fueron capturados y cuando ya la rebelión de Túpac Amaru había comenzado, fueron ejecutados como mecanismo para amedrentar a la gente que no se sume más a la rebelión de Túpac Amaru. Entonces quiere decir, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rebeliones, nada más 10 años antes que estalla la rebelión de Túpac Amaru. Vamos con el personaje, que más de una vez a Marco lo ha preguntado en su examen de admisión. Ahora miren, chicos, por ahí leíamos un comentario que decía, pero ¿por qué se le tiene que considerar este personaje como un personaje importante si la rebelión lo hizo por conveniencia suya? Bueno, si nos vamos a poner en esa condición, entonces habría que cuestionarle a Bolívar. ¿Por qué tanto y lo idolatramos y tanto daño nos causó? Y lo que es más, Bolívar quiso establecer una república vitalicia donde él gobernaría hasta que se muera. Entonces, yo creo que aquí hay que verlo desde un punto de vista mucho más objetivo, ¿no?
Porque si no vamos a poner a juzgar a cada uno de los personajes, obviamente cada uno tenía su interés personal. Eso está descontado. Pero así como criticamos a Tupac Amaru, pues también hay que criticar a Bolívar, ¿no? Pero sin embargo, Bolívar se llena de elogios. Y a este personaje, nuestro Tupac Amaru, simplemente lo toman como un indio rebelde. ¿Te das cuenta? Sigue primando ese criterio despectivo. A ver, sobre Tupac Amaru, preferiblemente San Marcos, a propósito, hace preguntas de Tupac Amaru. ¿Sí? Tupac Amaru. Tupac Amaru. Nació en Surimana, Cusco, descendiente de Huayna Capa, por eso el cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, estudió en el Colegio San Francisco de Borja de los Jesuitas, dedicado al arrieraje, ¿sí? Dedicado al arrieraje. Y obviamente las reformas borbónicas en la parte comercial lo perjudicaron en lo familiar o en lo personal. Eso no se puede negar. Pero recuerda que la rebelión de Tupac Amaru tiene más causales. Ahí están, mire, ve. Deben ser suprimidos los corregimientos. El mismo reclamo ya lo habían hecho otros líderes rebeldes antes que él. Debe crearse la audiencia del Cusco. Debe ser anulada la mita, especialmente la mita minera. Debe ser anulado el pago del tributo. Deben ser anulados los obrajes y repartimientos abusivos. También debe abolirse la esclavitud de los negros. También sería causa la reforma borbónica, que fue la creación del virreinato del Río de la Plata, que perjudicó su labor de arriero. Sí lo estamos incluyendo. Sí lo estamos incluyendo el aspecto personal. Los principales hechos, los que están subrayados de color amarillo, los han preguntado ya en San Marcos. ¿Cuándo comenzó la rebelión? El día que mataron al corregidor. Los bandos de libertad, que viene a ser la primera libertad otorgada a los negros, por si acaso. Y te acuerdas que te dije que el mismo año 1780, pero obviamente en los primeros meses de 1780, en el Cusco se gestaba una conspiración liderada por Bernardo Tambovaxo. Pero a Bernardo Tambovaxo Pumayali y a sus colaboradores ya los habían capturado. Y cuando estalla la rebelión de Tupac Amaru, como una cuestión de amedrentamiento, como una cuestión, digámosle, de amenaza, ¿no? De advertencia, para que no se sumen más gente a la causa tupacamarista, es que se decide dar muerte en la Plaza del Cusco a Tambo Waxo y sus colaboradores. Por eso te lo estoy colocando con un color diferente. No forma parte de la rebelión de Tupac Amaru, no. Pero sí, la administración española termina matando a este Tambo Waxo como advertencia para que la gente no se siga sumando a la causa rebelde de Tupac Amaru. Tupac Amaru tuvo todas las de ganar, hasta 2 veces, en la batalla de Sangarará y luego de que se producen los ataques al Cerro Pichu, pero cometió errores de estrategia militar. Por eso que más tarde, cuando quiere recuperar el Cusco, simplemente no lo puede hacer. Su campaña de buscar apoyo en la zona del altiplano no fue nada favorable. Finalmente, Tupac Amaru y su esposa Micaela Bastías, ambos van a ser capturados por traición de su propio entorno y finalmente ejecutados. Aquí está una lista de principales colaboradores de Tupac Amaru, donde hay que tomar en cuenta algunos nombres, como el caso de la misma Micaela, que hace famosa una frase, Diego Cristóbal, Tomás Atito Condemaita, por acá hay otro. Aparte, los que están ahí colocados también son importantes. Pero Vilcapasa, Tupac Katari, ¿sí? Estos personajes también hay que tomarlos muy en cuenta. Pero Vilcapasa y Tupac Katari. ¿Qué consecuencias trajo consigo la rebelión? Se suprimieron los repartos de mercancías por orden del visitador Areche. Creo que eso va con la pregunta número 4.
El visitador Areche anuló el cargo de cacique y se prohibió la lectura de los comentarios reales, con el fin de eliminar el nacionalismo inca. Asimismo, se prohibió el uso del quechua. Se anularon los corregimientos y repartimientos. Se establecieron las intendencias en reemplazo de los corregimientos. Se creó la audiencia del Cusco. Dice, el saldo de la gran rebelión fue el más impactante de la historia colonial de levantamientos o rebeliones. Más de 100.000 muertos de una población de 1.200.000 personas, lo cual provocó de inmediato un colapso demográfico en el sur andino. El ministro de Indias, allá en España, José de Gálvez, organizó una gran represión en contra de cualquier aliado de la rebelión, además de los parientes de los dirigentes. Inclusive se aplicó el quintado, que consistió en ejecutar a cada quinto hombre en las aldeas, ¿no?, donde se apoyó a Túpac Amaru II. Imagínate. Y una consecuencia que a veces no se toma en cuenta. Lo hecho por Túpac Amaru, que prácticamente es la consumación de todas las rebeliones anteriores, lo hecho por Túpac Amaru alentó el accionar del movimiento criollo en favor de la independencia. Y hace un ratito te decía que Túpac Katari es un personaje también importante. Está en el contexto de la rebelión de Túpac Amaru. Y mire, antes que maten a Túpac Katari, que junto con su esposa, aquí está el nombre de su esposa, aquí está el nombre de su esposa, Bartolina Sisa. Bartolina Sisa. Pero este Túpac Katari, antes que muera, dejó una frase de gran trascendencia. Aquí está la frase, mira, de Túpac Katari. Me matan a mí solo, pero mañana volveré y seré millones. Bonita frase, de mucho contenido. O también la frase de Micaela Bastidas, yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. O sea, hay muchas cosas de la historia que rescatar, jovencitos. ¿Por qué fracasó Túpac Amaru? Sí, porque fracasó finalmente. Y hay que ser objetivos. Fracasó. Cometió errores de estrategia militar. Cuando tuvo que haber dado el golpe certero a los españoles, no lo hizo. Y el otro error que cometió, que también complicó, ¿no?, el hecho de que fracase, la práctica del nepotismo, es decir, solo entregó los cargos de confianza de la rebelión a sus familiares y allegados más cercanos, generando resentimiento en otros caciques, como Mateo Pumacahua y Diego Choquehuanca. Pese a que estaba derrotado y sabía que la muerte era inminente, no delató a sus cómplices, pese a la pregunta, a la insistencia que le hacía el visitador Areche. Por eso la respuesta de Túpac Amaru es, tú me preguntas por mis cómplices. Aquí los únicos cómplices somos tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlo. Y yo por querer libertarlo, ambos merecemos la muerte. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, Micaela Bastidas. Me matan a mí solo, pero mañana volveré y seré millones, Túpac Katari. Aquí los únicos cómplices somos tú y yo. Y finalmente, ambos merecemos la muerte, Túpac Amaru II. Frases de gran contenido. Y lo que te dije hace un rato, lo que hizo Túpac Amaru influyó para el accionar del movimiento criollo. Por eso que los criollos, antes de ir a la acción armada, los criollos fueron preparando ideológicamente a su gente con los precursores separatistas, Vizcardo, Miranda y Nariño. En el caso de Vizcardo en su carta a los españoles americanos es muy inclusivo, convoca a casi todos los sectores sociales para sumarse a la causa de luchar por la independencia. ¿Sí?
en su carta a los españoles americanos de manera muy sobreentendida, o sea, no lo dice directamente, pero de manera muy sobreentendida, habla de la explotación contra los aborígenes o indios. Habla también de la gente que trajeron de lugares tan lejanos para someterlos a trabajos tan horrendos. Se refería a los negros. Por eso que en su manifiesto, Vizcardo es muy inclusivo, ¿ya? Bueno, Vizcardo escribió nomás la carta, él no lo publicó. Al año de su muerte, publica la carta Miranda. Nariño también es importante por difundir el aporte más importante de la Revolución Francesa. Los reformistas o locales, ¿sí? Los precursores reformistas o locales. Ahí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos a los reformistas o locales, ¿ya? ¿Quiénes están ahí? Ahí están José Baquijano Carrillo, criollo limeño, que se lució con un discurso contra el virrey Jáuregui en San Marcos, el famoso elogio, presidente de la Sociedad Amante del País. Toribio Rodríguez de Mendoza, curiosamente, sacerdote político y abogado, el que convirtió al convictorio San Carlos en el principal centro conspiratorio a favor de la independencia. Hipólito Unanue, médico de profesión, director del Mercurio peruano, y también lideró la conspiración fernandina. Muy político, muy diplomático, porque hay momentos durante la independencia que él también va a representar a los intereses de la corona, pero cumpliendo su función de profesión de médico, ¿sí? Cumpliendo su misión, la profesión de médico, ¿ya? Ese es Hipólito Unanue. A ver qué preguntita por ahí. El separatista, rompimiento total con España. El reformista quiere seguir dependiendo de España, simplemente lo que pide es que se apliquen ciertas reformas como paliativos. ¿Me entiende, Jimena? El separatista, rompimiento frontal, total con España. El reformista no. Simplemente quiere que se den algunas reformas paliativas. Muy bien. Muy bien. El accionar político-militar de los criollos. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España y va a imponer a su hermano José como rey. Esta situación provocó que en España se formen las juntas de gobierno o las Cortes de Cádiz, cuyo principal aporte va a ser la Constitución Liberal de 1812, que en algún momento la asamblea de esas Cortes fue presidido por un criollo limeño, pero que vivía ya en España ya mucho tiempo. Pero él era criollo peruano, Vicente Morales Juárez. La Constitución de Cádiz fue promulgada. La Constitución Liberal de Cádiz debe ser, ¿sí? La Constitución Liberal de Cádiz fue promulgada el 12 de marzo de 1812, estando en cautiverio el rey Fernando VII. A esta Constitución la llaman también la Pepa, por el día de San José. La Constitución de 1812, en todo caso vamos a colocarle por acá, la Constitución Liberal, ¿sí?, de 1812, contenía entre lo más importante, ¿ya? Contenía entre lo más importante lo que tenemos en pantalla. El tránsito de las colonias americanas y en particular del Perú, de un despotismo absoluto del derecho divino de los reyes a una soberanía popular. O sea que las colonias decían su futuro político. El tránsito de la censura del Tribunal de la Inquisición a la libertad de imprenta. De la concesión de los altos cargos públicos solo para españoles peninsulares a la elección de autoridades locales, la libertad de comercio e industria y la efímera abolición del tributo indígena, entre otros. Sobre eso, el comercio y la industria, ¿ya? El comercio y la industria va con la pregunta número 8. Va con la pregunta número 8. Muy bien. Ahora mire.
Los criollos en 1805 iban preparando una conspiración en el Cusco, que lamentablemente fue delatada y traicionada. Y los conspiradores, como el caso de Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde, Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde fueron ejecutados. La conspiración cusqueña de 1805, no olvidarse. Ahora, aquí en América del Sur, los criollos aprovecharon esta situación que pasaba ya en España para empezar a luchar propiamente, ¿no? Para empezar la lucha propiamente político-militar por la independencia, como fue la creación de las juntas de gobierno. En Perú, si bien es cierto, se dice que no se formó una junta, una sola junta de gobierno, pero sí hay una que existió muy efímeramente, días, semanas nada más, la Junta de Cusco, que fue presidido por Pumacahua. Pero fue brevísimo nada más. En cambio, las que se establecieron en el actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, sí duraron más tiempo, por lo menos más de un año. En cambio, la de Cusco fue días nada más. El virrey Abascal, aplicando la política del fidelismo y con el apoyo del Tribunal del Consulado, reprimió a estas acciones rebeldes, venciéndolas, razón por la cual al retirarse, supuestamente lo dejaba todo pacificado, pero sin darse cuenta que la Junta de Buenos Aires no había sido derrotada del todo, sin darse cuenta que la Junta de Buenos Aires no había sido derrotada del todo. Y hace un ratito te dije que Lima se mostró indiferente a la independencia. Sí, aquí está la evidencia, pues. Aquí está una evidencia. El Tribunal del Consulado. Acuérdate del tema del virreinato. Acuérdate del tema del virreinato. ¿Quiénes conforman el Tribunal del Consulado? Acuérdate del tema del virreinato. ¿Quiénes conforman el Tribunal del Consulado? Los comerciantes más poderosos, agrupados en Lima. Ahí está, me parece que hay una respuesta. Claro, muy bien, Sandro. Son los comerciantes más ricos que están agrupados aquí en Lima. Por eso financiaron la campaña contra la independencia, apoyando pues al virrey Abascal. Muy bien. Sigamos. Ahí está, mire. Las juntas de gobierno que se formaron. 3 en el año 1809 y 4 en el año 1810. Y ahora mire. En Chuquisaca se llevaron a cabo protestas populares en las calles de ese lugar bajo el lema "Muere el mal gobierno, vive el rey Fernando VII". Ya. Y a propósito de eso, la pregunta número 7 dice, el vasallaje colonial es atributo, el vasallaje colonial es atributo debido no a España, sino a la persona del legítimo rey borbónico de España. Nuestro legítimo y recién jurado rey Fernando VII abdicó junto con toda su familia borbónica en España, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, ese es un anuncio que se hizo en la actual Bolivia, en la audiencia de Charcas, ¿de acuerdo? Y se le conoce bajo el nombre de el silogismo de Charcas, ¿de acuerdo? Y mira lo que dice a continuación la pregunta. Este pensamiento fue la base jurídica para la formación de las juntas de gobierno y se encuentra ¿dónde? En el anuncio de Charcas, pues, ¿sí? Es un dato que está un poquito refundido, ¿sí? Pero lo conseguimos felizmente. La respuesta a la número 7 de la letra es C, ¿ya? Tiene que ver con esto de Charcas, a propósito de las juntas de gobierno. Y en el año 1810 se formaron estas juntas, como la de Chile, Nueva Granada, Caracas, Chile, donde destacó Bernardo de O'Higgins, y la de Buenos Aires, que no fue derrotada del todo. Sobre la base de esta junta se organizó la Corriente Libertadora del Sur, ¿sí? Sobre la base de esta junta se organizó la Corriente Libertadora del Sur al mando de San Martín. Una cosita que quería comentarte. De estas juntas de gobierno que te he mencionado,
La más importante es la de Buenos Aires, con respecto a nosotros. Claro, cada cual en su jurisdicción fue importante. Cada cual en su territorio fue importante. Pero en función a nosotros como Perú, la más importante fue la de Buenos Aires. Porque la de Buenos Aires siempre estuvo pendiente de lo que pasaba en Perú. Porque la Junta de Buenos Aires era consciente que las demás independencias, sí, porque esto ya es una primera declaratoria de independencia, que las demás independencias corrían peligro si es que antes no era lograda la independencia del Perú. Porque quieras o no, en el Perú estaba concentrado todo el poderío español. Por eso que las juntas de gobierno, especialmente la de Buenos Aires, siempre quiso asistir, siempre quiso apoyar a las rebeliones internas que estallaron aquí en Perú. Intentó apoyar a la rebelión de Francisco de Sela. La de Huánuco estaba muy distante, pero la de Huánuco también es importante, ¿sí? La Junta de Buenos Aires intentó apoyar la rebelión de Enrique Payardele. Y la rebelión de los hermanos Angulo también pretendió ser apoyada por la Junta de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué finalmente no se consolidó, no se materializó ese apoyo? ¿Por qué no se concretó ese apoyo? Porque sencillamente en la zona del Alto Perú, ¿sí? Porque sencillamente en esta zona del Alto Perú, ¿ya? Actual Bolivia, ahí estaba un grueso del ejército español que no permitió, en 3 oportunidades, no permitió que el ejército que enviaba a Buenos Aires termine consumando su apoyo a las 2 rebeliones de Tacna y a la rebelión del Cusco. Ahí están pues las 3 veces. ¿Sí? El ejército español que estaba acantonado acá en la actual Bolivia no permitió el paso para que ese ejército bonaerense apoye a la rebelión de Sela en Tacna. ¿Sí? Bueno, la de Huánuco también tiene un detalle muy particular, pero no fue el alcance de Buenos Aires. ¿Sí? La rebelión de Tacna por segunda vez también intentó ser apoyada, y ahí está el nombre del personaje argentino. ¿Sí? Y la rebelión desde el Cusco. Mire que inclusive una de las campañas militares de la rebelión del Cusco fue direccionada hacia la paz, pero no se pudo concretar el apoyo proveniente de Argentina. Y aquí está, mira, ¿ven? Debió recibir el apoyo del patriota argentino Joaquín Rondó. Esa es la del Cusco. La de Tacna debió recibir el apoyo de Manuel Belgrano, argentino. Y la de Sela debió recibir el apoyo de los patriotas argentinos Castellí y Balcarce. Pero ya sabes por qué no se dio ese apoyo. Bien, chicos. Las juntas de gobierno fueron derrotadas por el virrey Abascal, pero no todas fueron derrotadas del todo. Es decir, de las 7 juntas, Abascal derrotó del todo a 6. Hay una que quedó a medias. Esa fue la de Buenos Aires. Y sobre la de Buenos Aires, ¿qué cosa se va a gestar? Sobre la de Buenos Aires se va a gestar, ¿sí? Se va a gestar la corriente libertadora del sur. San Martín decía, mientras el Perú no esté independiente, las demás independencias corren riesgo o peligro. San Martín lo sabía muy bien. Una línea de tiempo con los hechos más importantes de San Martín y la corriente del sur. Ahí está la ruta de San Martín. La independencia de Chile que se sella con Maipú, pero Chile no quiere apoyar después a Perú, y si es que lo hace a medio nomás, a medio acuerdo. No fue el acuerdo total. Por eso que Cochrane hace la campaña militar marítima para que más tarde venga San Martín. San Martín llega al Perú y a los pocos días la conferencia de Miraflores con los representantes de Pezuela. No hay acuerdo y comenzó la campaña militar. Campaña militar hacia la sierra y campaña militar hacia la costa sur. Sierra Central y costa sur.
En la campaña militar hacia la Sierra Central, destaca la figura del español argentino José Antonio Álvarez de Arenales, quien precisamente prometió, y así fue que se ganó el apoyo de la gente de la Sierra Central, ¿sí? Prometió eliminar tributo y la mita minera. Sí, porque pasan por Huancavelica y pasan también, obviamente, por la Sierra Central. Y para ganarse la adhesión de la gente de esa zona, que estaban muy entregadas a la causa de la independencia, ¿sí? Les promete eliminar tributo y la mita minera. Parcialmente les cumplieron más tarde, aunque no fue del todo, ¿sí? Muy bien. Los desaciertos militares, los desaciertos políticos militares del virrey Pezuela hacen que el virrey Pezuela sea víctima de un golpe de Estado, el motín de Asnapuquio. Como consecuencia del motín de Asnapuquio, Pezuela destituido, la Serna nuevo virrey. Las campañas militares, nuevamente de Álvarez de Arenales a la sierra y la de Cochrane a la costa sur, fueron interrumpidas porque va a haber una negociación entre San Martín y el nuevo virrey, la famosa conferencia de Punchauca. La famosa conferencia de Punchauca, en la que finalmente no hay ningún acuerdo, pese a que San Martín fue muy condescendiente con la Serna, pero la Serna no aceptó ninguna propuesta. Resultado, la Serna se retira de Lima al Cusco y San Martín finalmente proclama la independencia. Pero una vez más, mucha indiferencia por parte de Lima. Mucha indiferencia. San Martín, luego de proclamar la independencia, desea retirarse, pero es convencido a quedarse y finalmente acepta quedarse y va a gobernar el protectorado. Pero ¿cuál es la condición de San Martín? Protectorado sí, por un corto tiempo, mientras vamos preparando las bases ¿para qué? Para la monarquía constitucional. Acá tienes algunas medidas del gobierno de San Martín, como por ejemplo la ley de vientres, muy polémica. Y por acá hay una que está en la práctica. Aquí está. Mira, fundó la Escuela Normal de Varones para formar docentes con nuevos métodos pedagógicos. Me parece que es una pregunta que está por acá. Hay una pregunta que está por acá sobre eso. Hay una pregunta que al respecto dice lo siguiente, ¿no? Aquí está, la pregunta número 22. La pregunta número 22 tiene que ver con lo que acabo de comentarte, ¿sí? Ya luego le damos las claves. Preparando la monarquía constitucional. San Martín quiere monarquía constitucional. San Martín dice no república porque no estamos preparados para república. Por eso que crea un organismo para difundir los alcances de la monarquía constitucional. ¿Cómo se llama ese organismo? La Sociedad Patriótica. Se llama la Sociedad Patriótica. Muy bien. Lamentablemente San Martín cayó en descrédito. Lamentablemente la figura política de San Martín se desprestigió. Por errores de él, ¿sí? Por errores de él, en parte, pero en gran parte por el comportamiento de nuestra clase política peruana. Porque cuando San Martín insistía con la monarquía constitucional, no faltó gente de Perú que dijo, si San Martín tanto quiere la monarquía constitucional, seguro que quiere ser rey. Y recuerda que acá nos gusta manipular, ¿no? El término que está de moda, ¿no? El famoso falso positivo. Miente, que algo queda, ¿no? Lo acusaron a San Martín de que quería ser rey y por ahí también se sumó el desprestigio. San Martín, ante la situación difícil que tiene, decide entrevistarse con Bolívar en Guayaquil. Finalmente no hay ningún acuerdo de los temas planteados. Cuando San Martín regresa aquí a Perú, ya viene con la idea de retirarse. Pero su retiro de Perú se vio acelerado porque cuando llega a Perú, a su principal colaborador, Bernardo de Monteagudo, los limeños ya lo habíamos expulsado o ya lo habían expulsado. Entonces, eso aceleró más el retiro de San Martín,
de aquí de Perú. ¿Y cuándo se retira? ¿O después de qué acontecimiento se retira San Martín? Después de instalar el primer Congreso peruano. Después de instalar el primer Congreso peruano. Entonces, ahora lo que viene, ¿qué cosa es? Ahora lo que viene es precisamente ya el Perú sin San Martín. Ya San Martín se va totalmente maltratado, ¿no? Políticamente. Recuerda que aquí en Perú, a las personas que hacen relativamente algo bueno, algo positivo, los tratamos mal. A San Martín prácticamente lo votamos, salvando las distancias, ¿no? Acuérdate que le hicieron al presidente Sagasti la última vez. En fin, no tiene nada que ver, como es obvio, ¿no? Pero son aparentemente coincidencias. A la gente que intenta hacer algo bueno, acá lo tratamos mal. Muy bien. El Congreso peruano. Ahí están sus miembros de la Junta Directiva, los más importantes. ¿Sí? Claro, claro. Acá están los miembros más importantes de su Junta Directiva. Las tareas que tiene que hacer el primer Congreso peruano. Elaborar una constitución que hasta entonces no la teníamos y definir la forma de gobierno para Perú. Y el primer Congreso se decidió por hacer qué tipo de gobierno, por establecer qué tipo de gobierno, república. Si se deciden por un gobierno de república, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, eliminaron los títulos de nobleza que San Martín había creado para darle forma a la monarquía constitucional. Eso tiene que ver con la pregunta 19. Haber eliminado los títulos de la nueva nobleza para darle vida a la monarquía constitucional. Eso lo eliminó el primer Congreso. Ahora, cuando se deciden por la República, forman una junta gubernativa. ¿De acuerdo? Forman una junta gubernativa que va a estar presidido por la MAR, en compañía de Salazar Baquíjano y Antonio Alvarado. La primera junta gubernativa obviamente se hace cargo del poder ejecutivo y ese poder ejecutivo tiene que llevar a cabo la guerra contra los españoles. La primera campaña en puertos intermedios fue un fracaso, lo que propició que se dé el motín de Balconcillo liderado por Santa Cruz. Y ese motín de Balconcillo presionó al Congreso para que destituya a la Junta y reconozca como presidente a Ribagüero. Y así es como José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete va a llegar a ser el primer presidente del Perú. Muy bien. Riva Agüero, que hizo algunas cositas interesantes en su breve gobierno, pero termina fracasando en la segunda campaña de puertos intermedios. O sea, si él llega a ser presidente porque fracasó la primera campaña de puertos intermedios, él va a ser sacado del cargo porque fracasó la segunda campaña de puertos intermedios. Frase europea, ¿no? Aquel que a hierro mata, a hierro muere. Ahí está. Pero Riva Agüero no acepta su destitución porque el Congreso lo va a destituir. Y en su reemplazo el Congreso nombra a Torretagle como nuevo presidente. No sé si te das cuenta de algo. En el momento más difícil de la lucha por la independencia, entre peruanos nos estamos sacando la mugre. Y eso ya lo había advertido San Martín. Cuando San Martín se despidió del primer Congreso, eso nos dijo, que con su retirada, ojalá que los peruanos dejemos de pelearnos. Si no, el desgobierno nos va a devorar. Y no se equivocó. Ahí está, mira. Ahí está. Entonces, esta situación hace posible, para invitar aquí, esta situación hace posible, ¿no? Que se invite a don Simón Bolívar para que venga al Perú. ¿Y qué más quería pues el pez? Que lo echen al agua, ¿no? ¿Qué más quería el pez? Que lo echen al agua. Y así es como
Tras la doble invitación que le hace el Congreso, a la segunda invitación, recién acepta venir Bolívar al Perú. Hecha la segunda invitación, recién Bolívar acepta venir al Perú. Y ahí está. Tenemos a Bolívar presente en el Perú en medio de todo un caos, enfrentando a los españoles que prácticamente ya recuperaron Lima y teniendo dos presidentes, Torre-Tagle en Lima y Ribagüero en Trujillo. ¿Qué te parece? El Congreso, débil políticamente, le dio todos los poderes a Bolívar. Y uno de los primeros actos, uno de los primeros hechos que manifiesta Bolívar estando en Perú es de que fusilen a Ribagüero, porque Ribagüero es un obstáculo. Aparte que se enteró que Ribagüero estaba pactando con los españoles. Muy bien. Bolívar venía precedido de haber ganado la batalla de Boyacá, con la que selló la independencia de Colombia, de haber ganado la batalla de Carabobo y haber sellado la independencia de su Venezuela querida. Pero por favor, la batalla de Pichincha no la ganó Bolívar, la batalla de Pichincha lo ganó Sucre, y con esa batalla, en la que hay apoyo peruano, queda sellada la independencia del Ecuador. En la batalla de Pichincha, Anthony, por supuesto, debutó el ejército que San Martín creó, la Legión Peruana de la Guardia, al mando de Santa Cruz. ¿De acuerdo? Por eso que Bolívar le dice, por eso que San Martín cuando se encuentra con Bolívar le dice, devuélveme el apoyo que hemos hecho en Ecuador. Eso se da en la conferencia de Guayaquil, o entrevista de Guayaquil. Muy bien. El Congreso peruano le dio todos los poderes a Bolívar. Prácticamente Torre-Tagle era un presidente de adorno y Ribagüero no aceptaba ni a Torre-Tagle ni a Bolívar. Lo que es más, como te vuelvo a reiterar, ahí está, mira, ¿ven? Ribagüero entabla contacto con el virrey La Serna. Muy bien. En el año 1824, Torre-Tagle, que un año antes criticaba por qué Ribagüero tomaba contacto con La Serna, Torre-Tagle entendió por qué lo hacía. Por eso que Torre-Tagle también se suma a la conversación con los españoles. Y lo que es más, Torre-Tagle se va con los españoles. Porque cuando ya se produjo la victoria en Ayacucho, hay un español llamado Rodil, aquí en el Callao, en Lima, Callao, que no aceptaba la independencia. Se atrincheraron. Creo que la resistencia duró algo de 2 años. Y a los pocos meses Torre-Tagle murió enfermo. ¿Ya? Muy bien. La campaña militar para lograr la independencia incluye los siguientes acontecimientos, entre ellos lo más importante, la recientemente celebrada batalla de Junín, 6 de agosto, ¿no? Que fue una victoria a medias. También hay que sumarle, ¿sí? Hay que sumarle una derrota antes de Ayacucho, la batalla de Corpahuayco. El 3 de diciembre, ahí perdimos ante los patriotas, perdón, ante los españoles. En la batalla de Corpahuayco se perdió ante los españoles en Ayacucho. 6 días después se da vuelta al resultado y el 9 de diciembre la victoria definitiva de los patriotas sellando la independencia. Pero una cosita hay que reconocer en esa campaña terrestre, en la sierra me refiero específicamente, además de los soldados regulares, además de las tropas, también participaron las montoneras o guerrillas, campesinos, pastores, jóvenes que voluntariamente se sumaban a la causa. Y ahí va a destacar una guerrilla, la de Marcelino Carreño. Y en la zona donde fue la batalla de Ayacucho, destacaron los morochucos, esos campesinos que van con su sombrero entre marrón y negro y su poncho marrón montado a caballo y llevaban una soga gruesa y en la punta había una bola de metal
o tal vez de una misma piedra, ¿no? O tal vez de piedra también, o de metal, iba una bolita, ¿no? Una bola contundente, por llamarla así. Y con eso golpeaban especialmente en la cabeza a los españoles. Esa arma rudimentaria, o vernacular, o folclórica, pero muy útil en este momento de la guerra por la independencia, se llamaba cocobolo. Los morochucos fueron importantes en esa batalla decisiva de Ayacucho. Tras la victoria en Ayacucho se firmó la capitulación. Una capitulación, hay que decirlo honestamente, una capitulación muy benévola con los españoles. Una capitulación muy benévola con los españoles. A tal punto que la deuda externa que tenía el virreinato, que dependía de España, obviamente, la deuda externa que tenía el virreinato, la República del Perú lo va a asumir como suya. Por eso te vuelvo a reiterar, la capitulación fue muy benévola con los españoles. Terminada la guerra por la independencia, hay dos focos de resistencia, es decir, hay dos lugares que no aceptan la resistencia. En el Callao, Ramón Rodil, y en el Alto Perú, Antonio de Olañeta. A Olañeta lo mataron los propios españoles, mientras que Rodil resistió hasta el último, a tal punto que les perdonaron, ¿no?, su hecho rebelde, y finalmente Rodil regresó a España, y en España fue recibido como héroe. Ese detalle tal vez no sabías. Pero Rodil, el que se aferró a rechazar la independencia desde el puerto del Callao, en 1826, cuando regresó a España, fue recibido como héroe por la corona española. Pero ya la independencia estaba dada. Ahora, ¿qué pasó después de la batalla de Ayacucho aquí en Perú? Bolívar va a gobernar a su ancha y regalada gana. Lógico, porque se jactaba, ¿qué cosa? Se jactaba haber ganado, haber sellado la independencia del Perú. Para que Sucre no le haga sombra acá en Perú, ni en Venezuela, escúchame bien, para que Sucre no le haga sombra, ni en Perú, ni en Venezuela, Bolívar le ordena a Sucre que haga todo lo posible para separar a Perú del Alto Perú. Y así es como se crea la República de Bolivia. Chicos, es fácil de entender. ¿Por qué crees que Bolívar lo manda a Sucre para que cree la República de Bolivia? Para que no le haga sombra acá. Porque si Sucre se quedaba aquí en Perú, la gente hubiese dicho, el que ganó la batalla no fue Bolívar, sino Sucre. Por lo tanto, todo reconocimiento para Sucre. Ante eso, le dice, mejor vete al Alto Perú y ahí forma una nueva república y conviértete en su presidente. Y así es como, desde Arequipa, le dio la orden a Sucre para crear la República de Bolívar, que inicialmente así se iba a llamar. Luego le cambiaron el nombre de Bolivia. Y eso lo decidió el Congreso de Chuquisaca, que aprobó la creación de esa nueva república en julio de 1825. Y más tarde tomaron como su día nacional el 6 de agosto, y Sucre fue su primer presidente. Luego, el Congreso de Panamá, que pretendía formar una patria grande, ¿no? La llamada patria grande, donde predominaría la Gran Colombia. Felizmente su proyecto de la patria grande no prosperó, pero sí prosperó la creación de Bolivia. Conformó la Gran Colombia, que tuvo una vigencia muy efímera. Deseaba imponer la Federación de los Andes, con la participación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Tampoco prosperó. Antes de continuar, todo lo que San Martín había hecho en su gobierno y protectorado, Bolívar totalmente lo desestimó. Bolívar totalmente lo desestimó. Ni bien llegó a Perú, lo que dijo fue, todo aquello lo dispuesto por San Martín queda nulo. ¿Sí?
Por eso que la comisión que San Martín envió a Europa para conseguir un príncipe o rey para el Perú quedó desautorizada. Quedó desautorizada. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Tanto a la Federación de los Andes como a nosotros como Perú nos quiso gobernar en el marco de una república vitalicia. Y para darle base legal a esa Federación de los Andes y la república vitalicia en Perú, nos impuso felizmente por solo 49 días nada más la Constitución de 1826, que finalmente no prosperó, porque los 49 días que estaba en vigencia, esa Constitución quedó nula cuando ya Bolívar no estaba aquí en el Perú. Ahora, así como a San Martín, aquí en Perú lo apoyó Bernardo de Monteagudo. A Bolívar, ¿quién lo apoyó para todos sus planes políticos? José Faustino Sánchez Carrión, el famoso solitario de Sayán. Este José Faustino Sánchez Carrión, que desde un primer momento no quería la monarquía de San Martín, por eso que él es defensor de la República y terminó siendo brazo derecho de Bolívar. A finales de 1826, Bolívar se retiró de Perú. Sí, Bolívar se retiró de Perú y 2 años más tarde nos declaraba la guerra. El por qué nos declara la guerra lo vemos la próxima semana. Pero sí te puedo decir, a Bolívar no le cayó nada en gracia que los peruanos hayamos sacado del gobierno de Bolivia a Sucre. Eso no le gustó. Entonces ya por ahí puedes entender por qué nos declaró la guerra. Sí, chicos, muy bien. Ese es el resumen teórico que tenía que hacerte. Ahora nos vamos a la práctica. ¿Le parece? Ahora nos vamos a la práctica. A ver, chicos, vamos revisando la práctica. Vamos revisando la práctica. Vamos revisando la práctica. A ver, chicos. Vamos con la primera pregunta. A ver. Vamos con la primera pregunta. Ya, a ver, vamos con la primera pregunta. A ver, aquí está. Dice, el movimiento Tupac Amarista fue motivado principalmente por las reformas realizadas por Carlos III. El ejército de Tupac Amaru fue multiétnico porque se encontró conformado por diferentes grupos raciales, todos ellos afectados por las reformas borbónicas. Una de las medidas tomada por los Borbones y que afectó a los mestizos e indios forasteros fue ¿cuál de ellas? El indio forastero, por si acaso, pagaba tributo, ¿eh? O sea, la letra A no puede ser. Impedido de ejercer alguna profesión, impedido de ocupar cargos públicos, ser incluidos en la República de Indios. El indio forastero ya estaba en la República de Indios. Con un poquito de polémica, ¿sí? Con un poquito de polémica, la respuesta sería la letra C. ¿Ya? Con un poquito de polémica, la respuesta sería la letra C. Muy bien. Entonces acá le vamos marcando 1C.
¿Ya? Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Esa sí te había comentado ya. Sí, la número 2 sí la había comentado ya. La número 2, la respuesta es la letra C también. Mesiánico y milenarista. Mesiánico y milenarista. Recuerda que él pretende restaurar el imperio inca. ¿Sí? Él pretende restaurar el imperio inca. Por lo tanto, no sería reformista, sino totalmente separatista. Por eso no es la letra D. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dos, perdón, disculpe, yo me equivoqué, tiene razón. 2, la letra B. Corrijo, 2, letra B. ¿Sí? Gracias. La pregunta número 3. La pregunta número 3. Los curacas o caciques en general, y en particular los del Cusco, fueron un sector privilegiado de la sociedad andina colonial, se convirtieron en eslabones de la cadena de explotación y dominación española. Como tales, recibieron de la política colonial privilegios económicos como propiedades, exoneración de tributos, ¿no? Conservación de runas a su servicio, sociales reconocimiento de estatus de nobleza, políticos otorgamiento de poder a nivel local y culturales educación en escuelas especiales y acceso a ciertos niveles de clero. Estos curacas indios, ricos e ilustrados como fue el caso de Túpac Amaru, se rebelaron debido a qué? Se rebelaron debido a las reformas fiscales, cobro de más impuestos. 3, letra C. ¿De acuerdo? 3, letra C. Muy bien. Pregunta número 4. Y eso lo acabamos de leer ahí en nuestro resumen. Lo hemos visto en nuestro resumen. Con el objetivo de evitar que las masas indígenas se unan a la rebelión de Túpac Amaru, las autoridades españolas tomaron como primera medida eliminar el reparto mercantil, suspender las reformas borbónicas, no, las reformas van a continuar. Reemplazar a los corregidores por intendentes, eso es más tarde todavía, eso es de 1786. Restablecer el comercio con el Alto Perú, no. A la número 4, porque ahí te dice, como primera medida para evitar que se unan a la rebelión, quiere decir cuando la rebelión ya estaba en marcha. Ahí la respuesta va a ser la letra A, porque lo primero que se hace es eliminar los repartos mercantiles, ¿ya? 4, avión. Vamos con la número 5. La pregunta número 5 dice, la razón de la derrota Túpac Amarista fue su debilidad clasista. Los curacas patriotas solo eran un puñado, mientras la mayoría de la aristocracia indígena estuvo al lado de los españoles. Los criollos, algunos de los cuales simpatizaron en la etapa de preparación, abandonaron el proyecto debido a que ese es un dato que está rebuscadito y lo encontré acá en este libro de Virgilio Roel. Mire, al comienzo hay un grupo de criollos que sí en verdad están de acuerdo con lo de Túpac Amaru. Pero hay un momento en que Túpac Amaru comete un error. ¿Y cuál es ese error? Precisamente. O sea, un error que directamente se le puede atribuir a él, no tal vez. El detalle está que durante el desarrollo inicial de la rebelión se produce matanza de criollos en la ciudad del Cusco. Y eso hace que el sector criollo que le estaba apoyando en un comienzo marque distancias con él. Porque lo demás no concuerda. ¿Sí? Ahí a la número 5, la respuesta es beso. ¿Ya? 5 es beso. 6. La 6 sí te había comentado. Acuérdate que te dije que Vizcarra en su carta era muy inclusivo. Muy inclusivo. Alianza de criollos, indios y negros para alcanzar la libertad. Pero una cosita, a la cabeza. Mari, te están llamando. Te están llamando.
A la cabeza, ¿quiénes deben estar? A la cabeza deben estar los criollos, ¿sí? A la cabeza deben estar los criollos. 6, la respuesta es beso, ¿sí? 6, la respuesta es beso. Muy bien. Pregunta número 7. También te había comentado. Ya, no te preocupes. Ya. Aquí está, no te preocupes, disculpe. Ya, ahí está. Ya, ahí está la número 6. Sí, está la número 6. La número 7, ¿te acuerdas que te había comentado sobre eso? La número 6 va a tener como respuesta esto de acá. ¿Sí? Va a tener como respuesta esto de acá. La número 6 tiene como respuesta la letra B, ¿sí? Y la número 7, la respuesta es casa. Esto es el silogismo de Charcas. Otro dato que está también por ahí refundido, pero lo hemos conseguido, ¿sí? El silogismo de Charcas. Es como un anuncio, es como una proclamación, ¿ya? Es como una proclamación. Muy bien. Vamos con la número 8. Vamos con la número 8. ¿Qué dice la 8? También le comenté 8. La respuesta es avión. La libertad de industria y de cultivos, porque lo demás no concuerda. ¿Sí? Lo demás no concuerda. 8 es avión. Está contenida en la Constitución de Cádiz. Muy bien. Vamos con la pregunta número 9. Ahí está. La pregunta número 9 también lo hemos comentado. Hace un ratito lo hemos comentado cuando hablábamos de juntas de gobierno y rebeliones. ¿Qué dice? Las rebeliones criollas peruanas que estallaron en Tacna en 1811 y 1813 se caracterizan ¿por qué? Estar vinculadas a las expediciones rioplatenses que venían por el Alto Perú, pero que lamentablemente el apoyo no prosperó. 9, letra A, 9, avión. Está en el resumen que te voy a compartir, ¿sí? Pregunta número 10. Dice, la aristocracia criolla limeña se adhirió al fidelismo, es decir, va a estar en contra de la independencia. Abascal pudo actuar eficazmente contra los movimientos separatistas hispanoamericanos, no solo gracias a su innegable gran habilidad, sino porque teniendo el apoyo político, era realmente un poder político efectivo, porque contaba con el poder militar y financiero, toda vez que dichos poderes se encontraban en manos de criollos ricos, los cuales integraban los cuadros de mando del ejército colonial realista. Por lo tanto, la actitud de la aristocracia criolla de Lima frente al proceso de independencia, ¿cuál fue? Bueno, comentario que también te hice. 10, la respuesta va a ser casa. 10, la respuesta va a ser casa. Muy bien. Pregunta número 11. San Martín, ante la experiencia argentina donde la implantación del sistema republicano originó las guerras entre caudillos civiles y militares por el poder, y evitar que lo mismo se repita en Perú, debido a la ausencia de una clase preparada, decide impulsar como forma de gobierno la monarquía constitucional, teniendo como principales opositores a quienes, a los criollos liberales. ¿Y quiénes eran esos liberales criollos o criollos liberales? ¿Quiénes eran de los más importantes? Mariano José de Arce, Manuel Pérez de Tudela, el que redactó el Acta de la Independencia, y el mismo José Faustino Sánchez Carrión. 11, C. 12. San Martín, durante el Perú republicano, llevó a cabo las primeras elecciones del Perú independiente. Esta tuvo como objetivo, ¿qué cosa? Elegir a los representantes para el primer Congreso Constituyente. 12 dedo. 13. También te comenté hace un ratito,
Luego de la victoria patriota en la batalla de Ayacucho, se negoció la capitulación de Ayacucho. Como consecuencia de la firma de este documento, ¿el virrey La Serna fue derrocado por Olañeta? No, a Olañeta lo mataron. España conservaría la zona minera de Cerro de Pasco. El Alto Perú se opone a los acuerdos y decide separarse del Perú. No, eso va a ser después todavía, en 1825. ¿El Perú respetará la propiedad de los españoles? Sí, eso está contenido en la capitulación de Ayacucho. Y no solo le va a respetar sus propiedades, sino que inclusive la deuda que asumió el gobierno colonial, el nuevo gobierno de Perú lo va a pagar. 13 dedo. 14. Te hablé también de eso. Elogios a Jáuregui o discurso laudatorio pronunciado por Baquijano y Carrillo en la Universidad de San Marcos se caracteriza por ¿qué? Letra B. Critica la explotación colonial y la matanza como la de Tupac Amaru. 14 beso. 14 beso. 15. Una de las medidas que tomó el primer Congreso Constituyente, ¿cuál fue? Hace un ratito te lo dije. Como optaron por un gobierno republicano, ¿qué fue lo que hizo el primer Congreso peruano? El Congreso Constituyente eliminó los títulos de nobleza que San Martín había establecido para darle forma a la monarquía constitucional. 15 entonces va a ser la respuesta, casa. 16, si me permites 3 minutitos más, por favor. 16. Al desarrollarse la corriente libertadora del sur y del norte, ¿qué acontecimiento en España impidió el envío de la ayuda a las fuerzas realistas allá? Si bien es cierto, no lo hemos tomado tanto, no lo hemos tocado tanto en Historia de Perú, pero si estamos yendo a la par con Historia Universal, debes acordarte que después de haberse restaurado las monarquías absolutas en Europa, recuerda que en España y en Francia van a volver a gobernar las monarquías absolutas. Pero en el año 1820, ¿qué es lo que ocurre? El coronel Rafael del Riego lleva a cabo una rebelión liberal que duró aproximadamente de 2 a 3 años. Eso impidió que España envíe inmediatamente refuerzos para enfrentar a los patriotas acá. El amigo por ahí me dice la letra A. No, la invasión de Napoleón ya fue antes, amigo. Ya fue antes. Acá va a ser la rebelión de el coronel Rafael del Riego. 16 casa. Vamos a colocar acá. De 1820 en España. ¿No? Rafael del Riego. ¿No? Bien buscado. ¿Quiénes hablaban de la integración de América? ¿Ah? Bueno, Vizcarro, ¿no? Porque habla pues de los españoles americanos. Y el que pretendía ser la patria grande, Bolívar, ¿no? 17 casa. ¿Sí? 17 casa. 18. 18. Ya estamos ya, más de la mitad. Te pedí máximo 3 minutitos o 4, ¿sí? Tras la firma de la capitulación de Ayacucho, no todas las autoridades coloniales aceptaron la rendición, por lo que se mantuvieron en resistencia a las fuerzas rebeldes, encontrándose los últimos focos de resistencia, ¿dónde? En el Alto Perú, ¿ya? Alto Perú. Olañeta, finalmente lo van a matar los mismos españoles. Olañeta. Y en Callao, ¿te acuerdas? Rodil, ¿ya? En Callao, Rodil. Ellos no aceptaron la independencia. Se resistieron hasta el último. 18 avión. Vamos con la pregunta 19. También te había comentado. Medidas tomadas por el primer Congreso peruano. ¿Establecer una república federal? No. ¿Enviar la misión Sánchez Olmedo a la Gran Colombia para invitar a Bolívar para que venga a Perú? Sí. 2 y va.
¿Eliminar los títulos de nobleza y el comercio de esclavos? Sí. ¿Eliminar el tributo y la mita? No. El tributo, ¿quién lo eliminó recién? Castilla. Entonces, a la respuesta es 19, beso. A la número 19, la respuesta es beso. Bien. Vamos con la número 20. Vamos con la número 20. Dice, de los siguientes hechos, ¿cuáles son verdaderos? ¿El motín de Balconcillo permitió el establecimiento de la república? No, porque ya el protectorado era una forma de república. Uno no va. ¿El fracaso de las campañas por puertos intermedios permitió la llegada de Bolívar? Sí, especialmente la segunda. La rebelión de Olañeta contra la Serna lo obligó a firmar la capitulación de Ayacucho. No tiene nada que ver. Los criollos del Alto Perú vencieron al Bajo Perú y se independizaron. No. 20, la letra respuesta es 0. 21. Durante la dictadura bolivariana se tomaron medidas que afectaron a la población indígena, como el restablecimiento del tributo, que fue llamado la contribución personal, y además se decretó, ¿qué cosa? 21A, la disolución de las comunidades y la parcelación de las tierras. Dato también rebuscado. Pregunta 22. El gobierno protectoral de San Martín tuvo que hacer frente a un delicado problema, la carencia de la educación, etcétera, etcétera. Sí te había comentado. ¿Cuál de ellas es? 22 es beso. 22 es beso. ¿Sí? Vamos con la número 23. La independencia se dio para los criollos, pero para los campesinos o indios la situación seguía siendo la misma. Por lo tanto, lograda la independencia, se mantuvieron estructuras coloniales, ¿como cuáles? El cobro de impuestos y la servidumbre. 23, dedo. 24, te había comentado, cuando San Martín le ordena a Arenales que haga la campaña en la sierra, Arenales, para ganarse a la gente de la sierra, ¿qué cosa le prometió? Eliminación de la mita y el ¿sí? 24 entonces, 24 es eso. Y la número 25. En Europa, la Santa Alianza dice hay que hacer una política intervencionista en América. El presidente de Estados Unidos, James Monroe, responde a eso con una frase: América para los americanos. Al mismo tiempo, en Hispanoamérica, Bolívar se entera de eso, y Bolívar, para evitar ese intervencionismo, Bolívar, ¿qué hace? Convoca al Congreso de Panamá. Pero, profe, en las respuestas no está como Congreso de Panamá, pero sí está con el nombre de Congreso Anfictiónico. ¿Sí? 25 de sí, se refiere al Congreso de Panamá. Muy bien, chicos. Listo. Las 25 preguntas resueltas con tu resumen teórico. ¿Sí? Espero haberte apoyado. Hasta la próxima. Cuídate, ¿sí? Cuídate. Los resúmenes, ¿sí? Ahorita le mando los 4 resúmenes, ¿correcto? No se preocupe, ahorita le mando los 4 resúmenes.